Hola, ¿qué tal amigos mosqueadores? Vamos a iniciar entonces con una breve sesión de montaje de moscas y para tal efecto vamos a montar una mosca muy versátil, muy aplicable en la pesca de la trucha arcoíris. Tampoco se debe descartar en la pesca de las abaletas. Esta mosca se llama la mosca renegada. Es un modelo de origen americano que ha trasegado por mucho tiempo en nuestros cuerpos de agua, en nuestros ríos, en nuestros arroyos, con excelentes resultados. Para este propósito, entonces, vamos a montarla en un anzuelo número 12, anzuelos comercializados por Cádiz Fly Shop. Es un anzuelo estándar, quiere decir de que la caña no es larga, es una longitud estándar. Una vez colocado el anzuelo en la prensa, los materiales que vamos a utilizar son en el siguiente orden: pincel dorado, muy delgado para hacer un pequeño adorno, un pequeño aderezo en la parte posterior de la mosca, la parte trasera. Luego vamos a utilizar hackles de color café. En el cuerpo vamos a incorporar unas fibras de pluma de pavo real. Y en la parte delantera instalaremos un hackle de color crema. Para este montaje utilizaremos seda calibre 6.0 de color negro. Otros montadores utilizan el color café, que no incide mucho finalmente en la presentación de la mosca y que no representa tampoco ninguna pérdida de eficiencia en el momento de colocarla en el agua. Iniciamos entonces este ejercicio incorporando la seda en el anzuelo. En el montaje de moscas se debe tener cuidado de que al terminar de instalar alguno de los materiales o alguno de los componentes, se debe hacer una limpieza, es decir, los excedentes deben ser eliminados de manera inmediata. Pues ya eliminamos el excedente de la seda y vamos a instalar un pedacito del pincel dorado en la parte posterior del anzuelo, es decir, a la altura de la curvatura, para generar eso es como un adorno que la mosca lleva. Iniciamos entonces incorporando ese pincel sobre la caña del anzuelo. Llevamos la seda hasta el final y este pincel lo vamos a evolucionar sobre la curvatura de manera ajustada y lo llevamos aproximadamente hasta la mitad de ese recorrido de la curvatura para retornarlo a su lugar de origen. Entonces, como ven, el material genera un efecto de brillo sobre esa parte de la mosca que seguramente en el agua, al recibir los rayos del sol, va a destellar, y un pequeño destello que va a ser sumamente atractivo para las truchas. Cortamos el excedente. Observen ustedes que estoy haciendo una protección de la seda con la mano izquierda. Vamos ahora a instalar entonces el hackle de color café. Es importante, antes de instalar el hackle sobre el anzuelo, tomar la medida respectiva, de manera que las fibras sobresalgan solo un poco con respecto a la punta del anzuelo. Con esto se busca que la mosca tenga lo que se llaman las proporciones, es decir, que tenga la simetría suficiente para que su comportamiento en el agua sea el mejor. Entonces vamos a probar
algunas plumas para mostrar el tema de la medida de la fibra. Observen que la punta de esa fibra apenas sobresale un poco de la punta del anzuelo, de manera que hemos escogido la pluma correcta. Los hackles o plumas tienen obviamente la nervadura, tienen las fibras, también llamadas barbas, y en la parte final aparecen unas fibras muy delgadas de densidad muy baja, muy flojitas, son como muy blandas, se llaman válvulas. Esas simplemente no se utilizan, entonces vamos a eliminarlas. Y aquí tenemos entonces ya organizado el hackle con las fibras que vamos a utilizar durante el procedimiento. También es importante decir que los hackles tienen un derecho y un revés. El derecho normalmente es la parte más lustrosa, más brillante, mientras el revés de la pluma es la parte opaca. Hay que procurar, por lo menos en este montaje, que la parte brillante, o sea, el derecho del hackle, quede hacia adelante, hacia la cabeza del anzuelo. Entonces procedemos a asegurar el hackle sobre el anzuelo. Aseguramos suficientemente bien para que no se nos mueva. Volvemos con la seda hacia atrás. En este caso, que tenemos una longitud de hackle suficiente, vamos a manipularlo con los dedos. Cuando los hackles presentan una longitud más corta, entonces se deben utilizar unas pinzas llamadas pinzas para hackle, que son como una especie de alicate pequeño o de pinza de presión, que me permiten mover o evolucionar con la pluma sin la intervención de los dedos. Esta sería uno de los modelos, de los tantos modelos disponibles de pinza para hackle. Entonces vamos a manipularlo de manera directa con la mano, con los dedos, y generamos una rosetica en la parte trasera. Creo que ahí es suficiente. Aseguramos el hackle, damos las fibras un poco hacia atrás, de manera que el repisado de la seda permita asegurarlo correctamente. Eliminamos el excedente, siempre protegiendo la seda con la mano izquierda, alejándola del campo donde voy a cortar el material. Y tenemos entonces la primera parte de la mosca. Viene luego la elaboración del cuerpo. Para la elaboración del cuerpo dijimos que vamos a utilizar estas fibras de pavo real, con el fin de darle una densidad suficientemente atractiva a la mosca. Debemos utilizar por lo menos 3 fibras. Estas fibras las igualamos inicialmente por la punta, de manera que podamos eliminar por la parte de abajo, podemos eliminar la raíz. Una vez tenemos el material entonces organizado, vamos a colocarlo en la parte delantera de la caña del anzuelo, es decir, en la parte cercana hacia el ojo del anzuelo. Si ustedes observan algunos videos tutoriales en YouTube o alguna otra de las aplicaciones, notarán que la mayoría de los montadores colocan este material en la parte trasera y evolucionan con él hacia adelante hasta terminar y asegurarlo adelante. ¿Qué sucede? Que cuando usted hace ese procedimiento de una sola vuelta, es decir, arrancando de atrás hacia adelante, va a obtener una sola densidad. Si usted lo hace, como lo voy a mostrar a continuación, arrancando adelante para irse atrás y luego devolverse otra vez hacia adelante, va a obtener doble densidad, con lo que el cuerpo va a ganar en volumen. Entonces, montamos en la parte delantera el material, bien asegurado, evolucionamos con todas las fibras ordenadamente y de forma compacta hacia la parte de atrás. Y una vez llegamos a la parte de atrás, entonces
nos devolvemos, retornamos hacia adelante y hemos obtenido doble densidad, con lo que la mosca gana en volumen en el cuerpo. Vamos a eliminar este excedente de material y ahora procedemos con el último material, que es el jacle de color crema, en el que también no sobra hacer la prueba de la longitud para que guarde su proporción, es decir, que tenga la medida correcta. Vamos a suponer que este es el jacle. Ahí tenemos la longitud, otra vez hemos escogido la pluma correcta. Eliminamos la parte inferior, es decir, la parte de las válvulas. Posicionamos el jacle en la parte delantera. Recordemos el detalle, siempre buscando que el derecho del jacle, es decir, la parte más brillante, quede hacia adelante. Eliminamos el excedente de la nervadura que nos quedó aquí adelante y, aprovechando la longitud del jacle, vamos a hacerlo también de manera manual con los dedos, evolucionando, formando la respectiva roseta hacia la cabeza. Es muy importante que a la terminación o en la colocación del último componente, que en este caso es el jacle de color crema, respetemos siempre la zona de la cabeza de la mosca. Y terminamos de separar. Vamos a eliminar este excedente. Protegiendo la seda. Y por último, finalizamos con el remate o nudo. Entonces vamos a echar un poquitico estas fibras hacia atrás con los dedos. Hay herramientas para recoger ese material que me permiten mantener asegurados las fibras del jacle hacia atrás, de manera que al momento de anudar o de terminar no quede incorporada ninguna fibra para hacer el nudo o remate final. Intervenimos con la herramienta respectiva. Cortamos la seda y tenemos nuestra mosca renegada. Por último, vamos a aplicar el cemento, que normalmente es un tipo de esmalte que va a sellar la seda de tal manera que la humedad no afecte el remate. Les recomiendo a los montadores de moscas que, al hacer esta parte final de colocar el cemento o el esmalte sobre el nudo, tengan a la mano una aguja que puedan pasar a través del ojo para limpiar cualquier posible película que la aplicación haya dejado, de tal suerte que en el terreno no vayan a tener la dificultad al amarrar la mosca de que el tippet no pasa. De hecho, una de las herramientas que yo suelo cargar en el chaleco es una aguja, porque no siempre esta operación de limpieza del ojo del anzuelo se realiza. Entonces nos encartamos al momento de lanzarla. Tenemos la protagonista, mosca seca renegada. Gracias por su atención.